Quiero detenerme en las guías de la Asociación Americana de Gastroenterología, sobre todo en lo que ellos consideran que tiene que ser el monitor obligatorio. Y fíjense, NAPS son las sedaciones que están provistas por enfermeras especializadas y entrenadas. Y en todas, que han tenido bastante, vamos a ver algunos datos adelante, que las hipoxias son realmente frecuentes y superan casi el 8%, no consideran como un monitor obligatorio la cardioscopía, lo cual no es un dato menor. Los anestesiólogos tenemos la particularidad y la buena fortuna de tener una asociación a través de un proyecto norteamericano que se llama el ASA Claims Project, que reúne todos los casos de mala praxis que hay dando vuelta en Estados Unidos, y con eso hace una gran base de datos, busca los análisis y sintetiza a través de algún tipo de resolución o quiere leer cuáles son las realidades en distintos contextos. Y fíjense, para mal dato de esto que fue publicado el año pasado, que en aquellos cuidados anestésicos monitorizados, es decir, en aquellas terapias asistencia donde hacemos los anestesiólogos fuera del quirófano, donde actuamos de visitante, la mayoría de las alteraciones, de las hipoxias y de los efectos secundarios ocurrieron en los ancianos y en los obesos. La principal unidad en donde hubo este tipo de complicaciones, y toman unidades, lugares de imágenes o estudios de cateterismo, fueron las endoscopías. Entonces se llevaron el 44% de las frecuencias de complicaciones anestésicas severas. En el 60% de estas unidades siempre se usó el propofol y el daño cerebral fue el 84%, que motivó el motivo de esta demanda. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el problema? El problema es que el paciente entra en un paro en el gran porcentaje de casos por una hipoxia. Como de la hipoxia se sale fácil y no es la génesis del paro alguna enfermedad cardiovascular subyacente, cuando yo trato la hipoxia, el paciente sale en forma muy fácil de esa situación. Pero si estas hipoxias duran por más de 6 a 7 minutos, puede haber un daño cerebral severo, en el contexto de un estudio que puede ser diagnóstico, lo cual habla de las explicaciones que hay que dar a los familiares o, en definitiva, al paciente. Estos datos también salieron hace poco, están reunidos en el riesgo que tienen los pacientes y cuál es la diferenciación en aquellos accidentes que ocurren dentro de los quirófanos centrales y fuera de las unidades, específicamente de las endoscopías. Y fíjense cómo en el primer cuadro, en la primera barra, las muertes son mucho más frecuentes en complicaciones fuera del quirófano que dentro del quirófano. Y se ven en el cuadro del medio, los daños cerebrales por estas complicaciones realmente también siguen siendo altas. Este es un relevamiento que también está en Estados Unidos y está tomado Europa e Italia, y la principal unidad en donde hubo estas complicaciones fueron las unidades de endoscopías, llevándose el 32%, que coincide con lo que vimos en el ASA Claims. Viendo este mismo artículo, vemos que los eventos respiratorios casi duplicaron a los eventos respiratorios dentro de los quirófanos centrales, y la mayoría fue muy por encima del quirófano central por una ventilación inadecuada. Y quizá lo más importante es que el 35% de estos eventos podrían haber sido, eran prevenibles. O sea que esto no lleva a que es una alteración secundaria de un tratamiento, sino que es un accidente. Esto lo traigo a colación porque la doctora gastroenteróloga que no nos quiere dentro de su unidad, tiene casi en su propia serie un 8% de hipoxias, y define hipoxia como la saturación por debajo del 90%, por debajo de 5 minutos. Es importante con respecto al monitor de la saturación que tengamos en cuenta que el monitor de saturación no es un monitor inmediato.
El saturómetro mide la hemoglobina, el porcentaje de hemoglobina que está, la concentración del porcentaje de hemoglobina que está a nivel de capilar. Ese glóbulo rojo que está medido por el aparato ha pasado 2 minutos antes por el pulmón. Es decir, que si el paciente entra en apnea puede tener una saturación del 100% por los próximos 2 minutos. Cuando cae la saturación, el paciente ya ha estado en apnea o ha tenido algún otro tipo de complicación. Por esta circunstancia, posiblemente como monitor, es mucho más importante la clínica que pueda hacer el anestesiólogo o quien esté dando sedación, y estos monitores como el cardioscopio que tienen la plausibilidad de ver si el paciente tiene o no movimientos respiratorios. Nosotros, durante las sedaciones por endoscopía, no trabajamos con bolo, porque si trabajamos con bolo, salimos de este rango terapéutico y cuando en esta imagen de serrucho tenemos episodios de hipotensión, de apnea y de hipoxia. Y si vamos por debajo, seguramente tenemos un dolor y disconfort, o sea que hacemos en forma medidas subterapéuticas. Y es importante, me estoy apurando, saber la farmacocinética y la farmacodinámica de los medicamentos que nosotros utilizamos. En definitiva, si yo tengo un paciente que se mueve y le doy una dosis de bolo de propofol y el paciente se queda quieto, tengo que saber que sus propiedades farmacológicas de este medicamento van a hacer el pico de acción a los 2 minutos. Es decir, que si el paciente me va a permitir seguir trabajando, la apnea la va a desarrollar a los 2 o 3 minutos de que yo hice el bolo. Y esto es muy importante, en definitiva, porque denuncia que las principales complicaciones de apneas en estos procedimientos nunca ocurren antes de los 7 minutos, y esto está del procedimiento, y eso está bien descrito en todos los trabajos que uno puede leer. Bueno, esto es en definitiva los grados de sedación que nosotros tenemos durante un procedimiento, que son de sedaciones mínimas hacia una sedación profunda hasta anestesia general, y es importante saber que el paciente va navegando en estos niveles de sedación durante todo el procedimiento y hay que saber concienzudamente en qué lugar estamos hablando o en qué lugar estamos posicionando. Sobre todo esto es importante en las ERCP. En las ERCP nos acercamos mucho al paciente en un cuadro de anestesia general y es muy frecuente los episodios de apnea. Esta es también una última revisión que salió a principios de este año y que vieron, esto es en Australia, que las ERCP pecan porque siempre los lugares son chicos, que el 7% terminan con intubaciones orotraqueales, no está consensuada cuál es la técnica anestesiológica que hay que tener, que si nosotros buscamos casi el 100% tiene microaspiraciones y que la medicación más segura es el propofol. Imagínense, este es un paciente obeso, que se nos complique y haga una apnea. Por eso hay que estar muy pendiente de los movimientos respiratorios del paciente y no esperar que se desencadene una hipoxia. Y siempre pensar en la eventualidad y en el accidente. Aquí, si pueden ver, no hay electricidad porque no tiene imagen el endoscopio y tampoco el monitor. Si yo soy displicente con ciertas maniobras, seguramente en estos contextos la seguridad del paciente está muy vulnerada y puede tener alguna complicación severa. En definitiva, como conclusión, no tenemos que basar la medicina o nuestras decisiones médicas en la valentía, sino en el consenso y en el conocimiento disciplinar. Y como conclusión, no hay que relativizar las prácticas médicas. No hay procedimiento fácil y sin riesgos. Muchas veces cuando solicitan anestesia general para una gastroduodenoscopía, es más lo que tiene que esperar para que el paciente tenga buen plano del anestesiólogo que lo que lleva el procedimiento en sí. Pero así tiene que ser, porque así es la seguridad del paciente, con lo cual no hay que ser bien estricto. Consensuar, evaluar posibles complicaciones, tener el monitoreo adecuado y por siempre capitalizar el error. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Despuy.